Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados en Cristo, hace ya unas buenas semanas que hablamos sobre la dedicación de este templo, y en el diálogo en el que acordamos esta fecha, hablamos muy claramente sobre la significación de lazos de amor mariano en el contexto de la Iglesia y por supuesto para nosotros. Y hoy quiero comenzar este momento que, como les dije ahora, prolonga la palabra que Dios a todos nos dirige, diciendo que, como obispo diocesano, experimento que esta es una gracia muy especial para nuestra diócesis de Facatativá, poder dedicar hoy este templo y poder tener este carisma que tantos frutos está produciendo en la Iglesia en este momento entre nosotros, es un verdadero regalo de Dios. Siento además que la Santísima Virgen se deleita desde esta montaña mirando a su diócesis de Facatativá, pero evidentemente a toda la sabana de Bogotá. Muchos de ustedes deben saber que en lenguaje indígena, Facatativá quiere decir algo así como la fortaleza al final de la llanura. Y es que aquí termina la sabana de Bogotá, en estas montañas precisas en donde ha sido erigido este templo en honor de Nuestra Señora. Y desde aquí, solo dando un par de curvas más, encontramos también el Jardín de María. Desde aquí, seguramente la Santísima Virgen ha de dar muchas bendiciones a todos nosotros y a toda Bogotá, a todos los municipios que se relacionan ahora tan directamente con la gran ciudad. Por eso, llenos de fe, hacemos esta celebración. Y precisamente en esa fe que queremos cultivar, queremos poner hoy a Nuestra Señora como al frente, como una imagen de esas que es tan rica, que permite que todos encontremos en ella muchos misterios que Dios quiere revelarnos. Escogí el Evangelio que acaban de escuchar precisamente por eso, el de María al pie de la cruz, valiente, serena, adolorida sí, pero obediente a la misión que Dios le encomendó. Porque el origen de la vocación y de la misión de la Santísima Virgen está justamente en el misterio del Hijo que determinó encarnarse por su medio y elegirla a ella entre todas las mujeres para hacer su entrada en el mundo como uno de nosotros, sin dejar de ser Dios, Dios eterno, como el Padre y como el Espíritu Santo, Dios que merece toda la adoración y toda la gloria, pero por ella, por la Santísima Virgen.
Dios, que en su infinita sabiduría había determinado que su Hijo se hiciera hombre, se hizo hombre Él en las entrañas maternales de María, purísimas, y para todos nosotros la ha constituido a ella miembro excelentísimo de su iglesia, dándole la misión no solo de dar a luz a la cabeza, sino a todo el cuerpo, y ese cuerpo somos nosotros. Al pie de la cruz ella, en dolores incomparables, es decir, los dolores de la Madre Inmaculada, que ve morir a su Hijo, el Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo, en esos dolores que nosotros jamás alcanzaremos a comprender en sus dimensiones más reales, somos dados a luz, por así decirlo, todos nosotros, por la fuente de la gracia única que es nuestro Señor Jesucristo. Un párrafo más adelante, el relato evangélico dice que el costado de Cristo fue traspasado y que de allí brotaron sangre y agua, que como todos ustedes saben representan a los sacramentos, sobre todo el bautismo, por el cual entramos en la vida misma y en el cuerpo de Cristo, y la Eucaristía, en donde la sangre que el Señor derramó por todos nosotros se hace sacrificio de salvación permanente en todas las celebraciones sagradas. De tal manera que ver a María, elegida para estar tan cerquita del misterio de la redención de la humanidad, tiene que ser para nosotros un camino privilegiado y especial de captar la voluntad de Dios. María se define a sí misma como la esclava del Señor, ¿no? He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Quienes queremos vivir en devoción sincera, una espiritualidad mariana, tenemos que asimilar todo el contenido de esa afirmación. Ella no se reconoce sino como esclava y por lo tanto su vida no se desarrolla sino en la obediencia. Y esa obediencia de María es hoy la obediencia de la Iglesia. Es la obediencia que ella deja a la Iglesia como la herencia por la cual todos los fieles católicos podemos llegar a la perfección del amor y al cumplimiento fiel de nuestra misión. Sin una obediencia como la de la Santísima Virgen María, sería imposible decir que somos fieles discípulos de Cristo Jesús el Señor. Todo esto tiene consecuencias preciosas y precisas. Preciosas porque son las que nos hacen felices en el camino de nuestro Señor, y precisas porque tienen que ver con un misterio mucho más grande que el que nosotros a veces alcanzamos a vislumbrar. Precisamente, ustedes han oído ya con lo poquito que llevamos de esta celebración que a la Iglesia Católica le gusta llamar iglesia a los templos. Esto no es que por la moda, ahora nomás decimos templo o capilla. Son verdaderas iglesias, así está en todos los rituales. Todos los rituales consagran el nombre de estos edificios sagrados como iglesia. ¿Y qué es lo que las hace iglesias? Los hace esto que estamos viendo y viviendo en este momento, que son los lugares donde se congrega la iglesia con mayúscula, la iglesia del Señor. Y nosotros por extensión y con mucho amor las llamamos iglesia. Esta es una iglesia que hoy estamos dedicando al servicio del Señor y se seguirán llamando iglesias sin complejos siempre. Cuando nosotros abrimos los ojos y tratamos de entender lo que el Señor nos regala en todo esto, nos damos cuenta que es que el proyecto de Dios es construirla a ella, a la Iglesia Católica, según el modelo, o perdonen, digo algo que es mejor que reflexionen con cuidado,
el molde que es la Santísima Virgen María. Digo molde porque en ella cogen su forma como en un molde las realidades que en ella se vierten, como su devoción, ¿no? Su amor por ella, como su fe. La fe católica tiene siempre el molde de la fe de María. Y pensando en la iglesia y en el proyecto de Dios, que es hacerla a la iglesia católica, aunque sea extendida por todo el mundo, al molde de María, entonces entendemos que cualquier espiritualidad, cualquier carisma, cualquier misión en la iglesia, o se dedica a construir la iglesia del Señor, o pierde totalmente su sentido. Lazos de Amor Mariano es una asociación de fieles que podemos decir, aunque lleva años ya en existencia, está comenzando su camino en la iglesia. Y es justo que esté continuamente revisándose para que su proyecto único sea la construcción de la iglesia, al molde de María, con el molde de María, pero la construcción de la iglesia. Y esto quiere decir que en todas nuestras reuniones, en toda nuestra predicación, en todos los procesos que el Señor nos permita desatar con las personas, la iglesia, el proyecto de Dios, siempre, desde la primera página de la Biblia, el proyecto de Dios, que era hacer la iglesia, el cuerpo de Cristo, en el vientre de María, en el molde de la Santísima Virgen María, es nuestro único proyecto. Miremos pues a María. Y una de las cosas que vemos en la Santísima Virgen, la Virgen del Evangelio, no la que se han imaginado algunas devociones particulares por ahí, sino la Virgen del Evangelio, lo primero que me parece que vemos es que no hace cosas raras, ¿cierto? Nuestra Señora en el Evangelio no hace cosas raras, ninguna. Simplemente cumple la voluntad de Dios. Y ella, por ejemplo, en la encarnación, sin hacer aspavientos y sin buscarse a sí misma, sin hacerse aplaudir del mundo, ni nada por el estilo, se pone en servicio, porque lo primero que hace es salir corriendo a su prima, a donde su prima Santa Isabel, para atenderla. No hace cosas raras. Les tocaba ir a todos a Belén a empadronarse por la orden del emperador, y ella no se puso a decir: es que yo soy la madre de uno que no es hijo de José, sino hijo del Padre Eterno. No complicó las cosas nunca. Fue a empadronarse donde se iban a empadronar todos los hijos de David. A los 12 años, cuando se le pierde el niño, en vez de ponerse a hacer cosas raras y a decir cosas misteriosas, le dice: bueno, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Ella sabe que el papá de Jesús está en el cielo, pero también sabe que José está haciendo sus veces muy dignamente, de tal manera que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y por supuesto recibe con ese corazón que dice el Evangelio, que medita todas las cosas, la respuesta de Jesús: sí, yo tengo que estar en las cosas de mi Padre, pero normal. Y al pie de la cruz, alguno la ve desesperada, como se desesperan algunos por ahí frente a las tragedias familiares. No, absolutamente normal. Vean, en la Iglesia Católica, uno de los signos de auténtica piedad y devoción mariana es que somos gente normal. Y para evangelizar, algunas de las cosas que sus dirigentes me han dicho para preparar este momento, el deseo que tienen de evangelizar, que gracias a Dios se despliega ahora desde aquí también, desde nuestra diócesis. Hay que ser y hacer cosas normales. Es eso, no hacer cosas raras, no buscar cosas raras.
no hacer nada extraño, nada que nos haga parecer como que en algún grupo, en alguna reunión, ya nos distinguimos de otros católicos. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese que está por allá atrás de la iglesia, ¿no? No, somos como los demás. Y precisamente por eso, porque nos regamos como la levadura en la masa, es por lo que podemos ser verdaderamente prendidos por los lazos del amor de la Santísima Virgen María. Eso hay que cultivarlo, hay que promoverlo, hay que realizarlo. Y no hacer cosas raras quiere decir, por ejemplo, cuando celebramos misas que son de nuestra asociación, por poner nomás un ejemplo entre muchísimos, no recogemos ofrendas que parezcan como que la ofrenda del templo, la ofrenda que se recoge en la iglesia es para un movimiento. Lo que se recoge en una capilla es siempre para lo mismo, ¿cierto? Siempre para la construcción de la iglesia, que en el caso de una capilla sería una parroquia. Eso no quita la legitimidad a que la asociación misma que necesita fondos los recaude, pero de otra forma, en otros ambientes, en otros lugares. Cuando un grupo, ¿qué tal que el obispo le diera a todos los grupos cuando celebran la misa el permiso de que recogieran la ofrenda para ellos? ¿Qué tal eso? ¿Cierto que parecería muy raro? Y parecería que entonces ahora la iglesia se volvió una cantidad de bolsas distintas. No hacer cosas raras y verán ustedes cómo todo funciona perfecto y todo funciona bonito. Y siempre tener como único proyecto la construcción de la iglesia. La iglesia se construye en la parroquia. Esa es la primera experiencia de comunidad, digamos la comunidad natural, en la que entran los fieles que por las aguas del santo bautismo, en el molde virginal de la fe de María, de las entrañas purísimas, donde la cabeza se formó, en ese molde se hacen católicos, ¿verdad? Y entran en la parroquia, en una comunidad en donde se vive eso. La iglesia, una santa, católica y apostólica, se experimenta y se vive en la diócesis. Algunos de ustedes son de la diócesis de Facatativá, algunos de ustedes son de la arquidiócesis de Bogotá, me imagino que hay unos de la diócesis de Engativá, otros bastantes de la diócesis de Fontibón, tal vez hay algunos de las otras diócesis urbanas, de Soacha, por ejemplo, o de otras de la Sabana de Bogotá. Pero en la diócesis, en su diócesis, a donde Lazos de Amor Mariano tiene que llevar a todos sus miembros a considerar que allí y solo allí pueden experimentar lo uno, santo, católico y apostólico de la Iglesia católica, de la Iglesia de Jesús, allí en sus diócesis hacen esa experiencia. Y por supuesto algo que sé que no les falta, el amor al Santo Padre. Muchas ocasiones tiene que haber en nuestras reuniones para fomentar la devoción al Santo Padre. Nunca difundir por el amor de Dios esos videos hasta de algunos sacerdotes que parecen muy bien puestos, con su cuello cuadrado, con su vestido de paño, sentados junto a los árboles de Navidad más suntuosos del mundo y hablando medio bien y medio mal del Papa. Quien aleja a otro del romano pontífice, aún bajo la apariencia de estar defendiendo a la iglesia, es un cismático y se aparta de la Iglesia católica. Antes hablaban mal del Papa Benedicto, ahora hablan mal del Papa Francisco, unos por unas cosas, otros por otras. Cuando estos grupos de presión dentro y fuera de la iglesia comienzan a mandar videitos y propagandas y bobadas, nosotros,
que estamos haciendo experiencias de evangelización, debemos hacer que se acaben, o en nuestro celular o en nuestro correo electrónico, esas cadenas infames que lo único que hacen es dividir a la iglesia del Señor. Les digo esto con terror, porque también a mi celular han llegado en estos días videitos en los cuales, tratando como de alabar al Papa, lo están hundiendo. Y comentarios y críticas torcidas sobre sus expresiones, por ejemplo, aquella que la Biblia dice muchas veces que todos somos hijos de Dios. Así que cuando lleguen a sus celulares cosas de esas que perturban la unidad con el Papa, por el amor de Dios, primero consultar al párroco. O si la diócesis en donde viven, como la nuestra, tiene servicios de asistencia en doctrina, consultar a la persona encargada de la doctrina de la iglesia. Les dejo esto para no prolongarnos más, mientras hacemos un ritual que tiene que ver con la dedicación de un edificio material, pero que realmente lo que hace es señalarnos a todos que nos toca construir la iglesia de María, la iglesia en la que hay una sola Santísima Virgen María y no muchas, una para cada grupo distinto, ¿cierto? Esa iglesia que nos va a exigir a todos tanto amor que no podremos descansar hasta verla toda ella hermosa, como María, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida, como Cristo nuestro Señor desde la cruz ha querido verla a ella, a la iglesia.